Matemáticas avanzadas. Funciones de variable compleja. Hoy veremos la ecuación lineal compleja. Por Héctor Pineda Torres y David Pineda Vázquez. Profesor, Ingeniero Alejandro Figueroa Páez. Estamos en la Cineteca Nacional para ver las funciones. Aunque realmente veremos las funciones de z, o sea, funciones complejas. Pero, ¿qué tipo de funciones son las que tenemos? Tenemos funciones algebraicas, como las polinomiales y las racionales. Tenemos funciones trascendentes, como la función exponencial, la función logaritmo y la función potencia compleja. También hay trigonométricas, como el seno, el coseno y sus respectivas inversas. Y funciones hiperbólicas, como la función seno hiperbólico, la función coseno hiperbólico y las respectivas inversas. Tenemos variable real, variable compleja, funciones reales y funciones complejas. Al combinarlas nos resultarán funciones reales de variable real, funciones reales de variable compleja, funciones complejas de variable real y funciones complejas de variables complejas. Tenemos la variable compleja z como x más y, y tenemos a su vez una función de z, que le llamamos f de z. Ahora bien, en el plano de los números complejos, tenemos que z es una posición en dicho plano, y consta tanto de un módulo como de una inclinación, que sería el argumento de z. Tenemos ecuaciones lineales reales y ecuaciones lineales complejas, las cuales se parecen un poco. La ecuación lineal real tiene una pendiente y una ordenada al origen, mientras que la ecuación lineal compleja tiene dos coeficientes, un alfa que multiplica a z y un factor beta, que se suma. Alfa nos proporciona la homotecia y la rotación, y beta nos proporciona la translación. Alfa y beta son números, los cuales pertenecen al conjunto de los números complejos también. Lo conveniente es iniciar nuestro estudio con el traslado del punto z. Bueno, no se dice traslado, se dice la translación de z, y está dada en la función lineal compleja por el valor de beta. Beta nos va a decir en qué sentido se moverá nuestro punto z, si en el eje de los reales, en el eje de los imaginarios o de ambos. Y ya que z es un número complejo, posee un componente real y un componente imaginario. Por ejemplo, tenemos la función f de z es igual a z más 8 más 0i, que da igual que dijera z más 8, pero por razones didácticas lo tenemos de esta forma. De esta manera beta es 8 más 0i. ¿Qué sucederá con nuestro punto z? Para empezar lo definimos en una posición de 1 más i. Al someterlo a la función, podemos observar cómo se desplaza en el eje de los reales 8 unidades, y ninguna en el eje de los imaginarios, dándonos una nueva coordenada en 9 más i. A ver otro ejemplo. Tenemos la función f de z, igual a z más 4i. En este caso, beta es igual a 4i. ¿Qué pasará con nuestro punto z cuando lo sometemos a la función? Primero está definido en la posición de 1 más i. Al someterlo, se desplaza 4 unidades en el eje de los imaginarios, dándonos una nueva posición. Den z es igual a 1 más 5i. Ahora tenemos un triángulo. Este triángulo en el plano complejo está definido por sus vértices con coordenadas complejas. En el origen, en 0 más 3i y en 3 más 3i. Si tenemos una función de z, f de z igual a z más 6 más 3i, podemos observar que el valor de beta es de 6 más 3i. ¿Qué pasará con nuestro triángulo cuando lo sometamos a esta función? Bueno, primero se va a desplazar 6 unidades en el eje de los reales, pero también se va a desplazar 3 unidades en el eje de los imaginarios, dándonos nuevas coordenadas en sus vértices. En este caso son 6 más 3i, 6 más 6i y 9 más 6i. ¿Qué pasaría si en vez de un triángulo tuviéramos un círculo? Bueno,
Esta circunferencia con centro en el origen que tiene un radio de 2 y tiene un punto z cualquiera que está en las coordenadas de 2 veces coseno de teta más i veces el seno de teta. Lo sometemos a la función f de z igual a z más 3i. En este caso, beta vale 3 más 3i. ¿Qué pasará? La circunferencia se desplaza 3 unidades en el eje de los reales y 3 unidades en el eje de los imaginarios. Su centro pasa del origen a la coordenada 3 más 3i y mantiene un radio del mismo tamaño. Ahora tenemos un punto W cuyas coordenadas son 2 veces el coseno de teta más i seno de teta más 3i. Esto también lo podemos expresar en una forma polar, como se puede observar en pantalla. En conclusión, la translación lo único de lo que se va a encargar es de definir hacia dónde se van a mover los puntos que están en el plano complejo. Pero en la ecuación lineal compleja tenemos otro coeficiente, que es alfa, y alfa nos proporciona la homotesia y la rotación. Podemos empezar estudiando la homotesia, que está dada por el módulo de alfa. La homotesia es como la perspectiva, nos va a dar el aumento o la reducción de una imagen, por ejemplo al tomar una fotografía. La luz que refleja el objeto va a darnos una imagen más pequeña del objeto adentro de la cámara. O en el caso de una proyección, donde tenemos un punto, un foco, que sobre una superficie nos va a dar una superficie más grande. Por ejemplo, una transparencia. Si tenemos una transparencia o una fotografía, al ponerle una lámpara del otro lado, nos va a proyectar una imagen más grande de sí misma. ¿Dónde entra la homotesia? Pues la homotesia digamos que es el factor de ampliación o de reducción por el que se multiplica cada uno de los puntos. Alfa es un número complejo y tiene un componente real y un componente imaginario. Y tiene un módulo. Este módulo lo podemos calcular de una forma convencional. El módulo de alfa va a ser el factor de ampliación o de reducción que va a tener cada uno de los puntos que sometamos a la función. Algo que no debemos olvidar es que alfa es un número complejo y por tanto tiene un módulo y un argumento. Esto es útil porque ahora estudiaremos algo llamado la rotación, y la rotación depende del argumento de alfa. Podemos decir también que el argumento de alfa se representa como teta, es decir, la rotación, y la rotación es el cambio en la orientación de los puntos transformados, como podemos verlo con un ejemplo. Si tenemos este triángulo y lo sometemos a la función f de z igual a iz, notaremos que alfa vale 0 más i. El módulo de alfa es igual a 1, por lo tanto no van a cambiar las dimensiones de nuestro triángulo. Y el argumento de alfa, o sea teta, es igual a pi medios, lo que nos debe dar un giro de 90 grados en nuestra figura. Esto nos proporciona un cambio en los lugares de los vértices. Sus coordenadas son diferentes, pero la longitud de los lados es la misma, permanece constante. Ahora, regresando con el triángulo anterior, ¿qué pasaría si lo sometemos a otra función? En este caso, f de z es igual a 2 veces iz. El valor de alfa es igual a 0 más 2i. Eso nos da un argumento de pi medios, lo cual nos debe dar una rotación de 90 grados. Pero también debemos notar que el valor del módulo de alfa es igual a 2. Eso significa que nuestro triángulo incrementará sus dimensiones al doble, dándonos unas nuevas coordenadas, pero también una nueva longitud en sus lados. Ahora, al mismo triángulo le aplicaremos la función f de z igual a menos iz. En este caso, alfa cambió de signo, ahora es menos i. Y su argumento también habrá cambiado. En este caso, teta vale 3 medios de pi. Eso le conferirá a nuestro triángulo un giro de 270 grados. Y dado que el módulo de alfa es igual a 1,
no habrá un incremento o decremento de sus dimensiones, dándonos pues el mismo tamaño en cada uno de sus lados, pero con nuevas coordenadas. En resumen, la ecuación lineal compleja tiene el cociente de alfa, que como es un número complejo, tiene un módulo, y el módulo nos proporciona la homotecia, es decir, el factor de ampliación o de reducción de nuestra figura. Y un argumento, y este argumento nos va a proporcionar la rotación, y la rotación corresponde al cambio en la orientación de los puntos que vamos a transformar con la función lineal compleja. Bueno, hemos llegado a la parte más interesante del video. Es hora de hacer el ejercicio. Como advertencia, el siguiente problema puede ser muy fuerte para las personas débiles, así que se sugiere que abandonen la sala. Bueno, ya, tiempo suficiente, es hora de ver el ejercicio. El ejercicio consiste en un triángulo que está en un plano complejo, cuyos vértices están ubicados en 1 más 0i, 1 más i y menos 1 más i. Y se le va a aplicar una función f de z, la cual resulta ser menos 3 sobre la raíz de 2 más 3 raíz de 2i, todo eso multiplicando a z, más 1 más 4i. Antes de que todos los estudiantes corran despavoridos, pensando que no se puede resolver este problema y que debieron haber escogido otra carrera, lo primero que hay que hacer es analizar la función. Como podemos observar, el valor de alfa es igual a menos 3 raíz de 2 más 3 raíz de 2 por i, y decimos que es alfa porque está multiplicando a z. Bien, ¿y dónde quedó beta? Beta está en la última parte de la función, y corresponde a 1 más 4i. Lo primero que debemos calcular es la homotecia. Para eso obtendremos el módulo de alfa. Como vemos, el módulo de alfa se obtiene sumando los cuadrados de los componentes real e imaginario de alfa. Si realizamos esta operación, obtendremos un valor de homotecia de 3. Esto nos adelanta que, al tener el triángulo en nuestro plano complejo y someterlo con ese valor de homotecia, tiene que aumentar su tamaño 3 veces. Allí está. Aumentó 3 veces nuestro triángulo en tamaño. Y tendríamos estas coordenadas en sus vértices de 3 más 0i, 3 más 3i y menos 3 más 3i. Y como vemos, el tamaño de sus lados también cambió. Lo siguiente es obtener la rotación. Para esto volvemos a usar el valor de alfa. Ahora a alfa lo que tenemos que hacer es sacar su argumento. Para el valor que tenemos de menos 3 sobre la raíz de 2 más 3 raíz de 2 por i, el valor del argumento de alfa, que simbolizaremos como teta, es igual al ángulo cuya tangente es el componente imaginario sobre el componente real. Entonces, sustituyendo los valores, tendremos que teta va a ser el ángulo cuya tangente es 3 sobre la raíz de 2 entre menos 3 sobre la raíz de 2. Utilizando la legendaria ley del sándwich, o multiplicando los extremos y los medios, tendremos el ángulo cuya tangente es igual a menos 3 raíz de 2 sobre 3 raíz de 2. Eso nos da un ángulo cuya tangente es igual a menos 1. Entonces, ¿cuál es el valor de teta? Pues bien, el valor de teta cae en el de 3 cuartos de pi, o lo que es lo mismo, 135 grados. Ese es el giro que tendrá que experimentar nuestro triángulo que ya hemos aumentado de tamaño. Entonces, ¿cuál sería el efecto? Tenemos nuestro triángulo crecido con sus vértices y lo sometemos a esa rotación. Ahí está. Ha girado y tenemos unas nuevas coordenadas para cada uno de sus vértices. Pero todavía no terminamos. Ahora hay que utilizar el valor de beta, es decir, la traslación de nuestro triángulo. Beta tiene un valor de 1 más 4i. Esto quiere decir que se tiene que desplazar un lugar en el eje de los reales y 4
en sentido positivo en el eje de los imaginarios. Observemos. Aplicando beta, tenemos una unidad en el eje de los reales y 4 en el de los imaginarios. Eso nos da una nueva posición con nuevos valores en los vértices y gracias al uso de la homotesia tenemos unos nuevos valores también en la longitud de sus lados. Esta sería la solución al problema. Y lo que es muy importante, todo esto se realizó sin deformar la figura. Sigue siendo un triángulo, solo que crecido y rotado. Entonces, la ecuación lineal compleja tiene la función de aumentar o disminuir la figura, darle una nueva orientación y trasladarla en otro punto del espacio complejo. Con esto hemos terminado este video y damos nuestro agradecimiento a la Facultad de Ingeniería y a la Universidad Nacional Autónoma de México.